Sol, trabajaba el sol y a las 10 de la mañana estoy tomando café feliz. Ok, pues vamos entonces a tocar dos temas, dos estudios cortos hoy. Uno es nuestro deber como cristiano y el otro es el matrimonio. Originalmente yo di lo del matrimonio porque alguien me preguntó, para ese tiempo estaba viendo muchas cosas de la cuestión esta de género y me preguntaron acerca de eso, así que para uno abordar ese tema, uno tiene que primero abordar la idea del matrimonio, porque ese es el fundamento. Así que, pero primero vamos a empezar nuestro deber como cristianos. O sea, ¿qué es lo que se supone que nosotros hagamos en este mundo como cristianos? Esto es algo que de verdad es bien importante, porque yo creo que muchas veces no tenemos un punto de vista bien limitado en lo que es nuestro deber cristiano. Entonces vemos eso un poco limitado y lo demás lo ponemos como que son cosas que hacemos, pero que eso lo hace todo el mundo y no es nuestro deber cristiano. Así que vamos, le voy a decir, o sea, a medida que vamos haciendo el estudio, creo que quizás van a entender un poquito mejor qué es lo que quiero decir con eso. Cuando las personas piensan de cuál es nuestro deber como cristianos, las cosas más importantes que debemos hacer, ¿qué es lo que dicen muchas personas? Quiero ver con ustedes que no se supone que haga un cristiano. Orar, leer la Biblia. Orar, leer la Biblia. Y predicar, Hablarle a otras van a decir personas. esas tres básicamente. Sí. Y predicarla. Ir a la iglesia y dar los diezmos. Exacto. Me recuerdo, he oído predicación, las 5 cosas que deben hacer los cristianos: orar, leer la Biblia, ¿verdad? Evangelizar o enseñar, o ¿verdad? Eso, ir a la iglesia y dar los diezmos. Si uno hace eso, Sí. cumplió, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Y entonces muchas veces lo basan eso en, primero que, o sea, eso lo dice mucha gente, ¿verdad? Pero uno se pregunta, entonces, ¿de dónde está eso en la Biblia? ¿De qué basamos eso? Pero entonces uno, ¿verdad? ¿A dónde se basa eso? Entonces muchas personas dan lo que se llama la Gran Comisión, ¿verdad? Hay varias de estas Gran Comisiones, básicamente cada evangelio tiene una. Pero vamos a la de Mateo 28, 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar rapidito. Voy a celestial, te pido que estés con el estudio y la discusión y que sea de provecho. Y también aquellos que lo estén viendo en internet, que podamos alcanzar a muchas personas. Lo pedimos. Amén. Ok. Así que, ¿verdad? Eso es lo que se llama la Gran Comisión. Y como es la Gran Comisión, pues entonces la gente dice, pues eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, es interesante cuando uno se pone a ver lo que quiere decir esto, porque hay unas cuantas cosas, ¿verdad? A mí, cuando yo lo leía, decía, hay unas cositas que siempre yo me hacía unas preguntas y todavía, ¿verdad? Me hago esa pregunta. Por ejemplo, cuando dice, si uno mira la gramática de este pasaje, en sí lo que está diciendo es, primero fíjense que Jesucristo dice que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Eso quiere decir que Jesucristo es el rey de todo el mundo, ¿verdad? Y esto es algo, no hay países, por ejemplo, no hay países musulmanes, ¿ves? No hay países seculares, todos los países son cristianos, ¿ves? Porque Cristo es la autoridad de todos esos países, ¿ves? Y nosotros tenemos la autoridad de ir a esta gente y cambiarlos, ¿ves? Y haciendo lo que dice Jesucristo. Entonces, si uno dice, primero, la palabra aquí dice por tanto id, la palabra ahí es yendo, ¿okay? Yendo, el id no es un mandato, el id se asume, ¿okay? Porque para hacer esto hay que ir. Lo que el mandato es hacer
discípulos a todas las naciones, pero la palabra tampoco es hacer discípulo. La palabra es discipular, que tiene la idea de enseñar. Así que lo que está diciendo es, ve y enséñale, discipula a todas las naciones. Entonces, bautízala en el nombre del Espíritu Santo, entonces enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros hasta el fin de los días, todos los días hasta el fin del mundo. Pero ahí ya hablo de la extensión. Aquí la idea hasta el fin de la era. Hasta que Él regrese. Básicamente hasta que Él regrese. Así que tenemos que seguir haciendo eso. Entonces la pregunta es, primero, o sea, estamos discipulando las naciones o los gentiles, pero yo creo que es un poquito más amplio que simplemente hacer discípulos. Y especialmente cuando dicen que enseñen, que guarden todas las cosas, yo pienso que nosotros, ¿verdad?, tenemos una responsabilidad de enseñarle a toda la gente todo lo que está diciendo la Biblia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No es la idea no es que vamos a ir y convertir a algunas personas y entonces enseñarle a esas personas. La idea es que nosotros vamos a enseñarle a todo el mundo, y a medida que hacemos eso, entonces algunos se convierten y entonces los bautizamos. Así que esa es una cosa que he estado, eso no está en las notas, es algo que yo me he estado dando cuenta últimamente, porque he estado pensando acerca de eso, he estado pensando de qué es lo que es el reino de Dios y algunas de esas cosas. Aparte de la razón porque quiero tirarme a retar en la política, y he estado pensando en una de esas cosas. Pero entonces la otra cosa, ahora vengo a tres preguntas que no era esa, que se enfoca en otra partecita aquí. La primera pregunta es que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que Jesucristo enseñó? ¿Verdad? Hay muchas personas lo que piensan, bueno, Jesucristo simplemente enseñó el Evangelio, ¿ves? Y que lo que tenemos que nosotros enseñar es el Evangelio. Pero uno se hace la pregunta, bueno, ¿es eso solamente lo que Jesucristo enseñó o es algo un poco más amplio, ¿verdad? Porque uno podría decir que, bueno, en cierto sentido Jesucristo enseñó toda la Biblia, ¿ves? Y la Biblia es mucho más abarcador. La otra pregunta es si eso reúne toda nuestra responsabilidad o si nosotros tenemos otras responsabilidades que caen fuera de lo que está directamente ahí. Esa tiene que ver un poco con la primera, porque si vamos enseñándoles que guarden todas estas cosas que he mandado, pero Jesucristo nos mandó que hiciéramos más cosas, ¿verdad?, que solamente enseñar y bautizar y hacer discípulos, pues entonces parte de lo que tenemos que enseñarles es que para ser discípulo uno tiene que hacer todas estas otras cosas también. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque alguna gente piensa, tenemos que enseñarles que guarden todas estas cosas, pero Jesucristo lo que nos enseñó era que hiciéramos discípulos. O sea, que básicamente eso todo está ahí. Entonces la otra pregunta que nos hacemos es cómo nosotros hacemos esta tarea. O sea, cómo hacemos discípulos, cómo enseñamos, ¿verdad? El ir y bautizar está bastante claro, aunque mucha gente piensa que pueden ir sin ir. Eso va a depender mucho del sistema de doctrina que tiene. Mucho. Exacto, sí. La doctrina influye eso. Pero entonces, yo quiero, para tratar de contestar esas tres preguntas, que era, ¿qué es lo que Cristo enseñó? ¿Es esta nuestra única responsabilidad, lo que está en la Gran Comisión? O sea, ¿es esa la única comisión o simplemente la Gran Comisión? Y eso tiene que ver con qué es lo que Cristo enseñó. Y la tercera, o sea, que esa es como una A y B, yo puse 1 y 2. Entonces la otra pregunta es, ¿qué hacemos esa tarea? ¿Cómo hacemos esa tarea?
Vamos a 2 de Tesalonicenses 3, 6 al 15, para ver otro pasaje, para ver cómo nosotros podemos integrar esto a la gran comisión, porque obviamente si esa es, ¿verdad?, el mandato, podemos decir en cierto sentido que ese es el mandato general, ¿verdad?, que Jesucristo nos dio, ¿verdad?, que de nosotros deberíamos estar haciendo esas cosas. La primera era Mateo, ¿qué? Mateo 18, 28, 18 al 20, son los últimos 3 o 4 versículos de Mateo. Los últimos versículos del capítulo. Yo lo que. 3, 6. Del libro de Mateo. ¿Tenían alguna pregunta? ¿Tienen duda las 3 preguntas? ¿Qué es lo que Cristo enseñó? ¿Es esta la única responsabilidad? ¿Es la única comisión o hay otra? ¿Y cómo hacemos esa tarea? Ok, vamos a 2 de Tesalonicenses 3, 6 al 15. Dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Ahora, fíjense, esto es bien importante. El que no hace eso, se supone que lo excomuniquemos de la iglesia. Este tipo de personas no las queremos en la iglesia, ¿okay? Los que andan desordenadamente, porque lo que estamos diciendo es: si tú estás haciendo eso, tú no eres salvo y no eres parte de nosotros. Entonces, esto es lo que es no andar desordenadamente, es porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, ¿okay? Así que aquí Pablo se está poniendo como alguien digno de imitación. Y dice: pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de nosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. ¿Okay? Eso es bien importante, vamos a tocar eso, un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Wow, las cosas serían tan distintas. Y eso básicamente eliminaría como 3/4 parte de toda la política si solamente implementáramos ese versículo ahí. Dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿Y qué es andar desordenadamente? No trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladnos y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Así que estos están entre medio de ser excomunicados y de verdad estar en la iglesia. Pero porque dice, no nos juntemos con él, ¿ves? Pero lo que se está diciendo, así que lo que está diciendo es que hay una forma de hacerlo, ¿ves? Pero como quiera, esta es como una excomunicación light. Ahora, cuando miramos eso, podemos ver 2 cosas que dice esto. Una es algo que está directo y otra cosa es que algo que está implicado. Así que primero vemos que él dice que sigamos su ejemplo, ¿verdad? Yo voy a subir esto un poquito porque estoy doblando. Okay. Así que primero tenemos que seguir su ejemplo. ¿Y cuál era el ejemplo de Pablo? Que él trabajaba. ¿Ves? Ahora, cuando dice que él trabaja, porque uno piensa, pero eso, ¿verdad? Eso parece tan... Pero, o sea, el Pablo está diciendo que eso es algo bien, bien importante. Ahora, ¿qué trabajo estaba haciendo Pablo? Uno puede decir, bueno, Pablo predicaba, sanaba personas, pero ¿qué era el trabajo? Pablo está diciendo que él trabajaba con sus manos. ¿Qué era lo que Pablo hacía? Capas, bueno, las tiendas. Básicamente hacía tiendas de campaña. Sí, o sea, él estaba envuelto en hacer casas portátiles. Okay. ¿Verdad? O sea, es lo equivalente a hacer Winnebagos hoy día, ¿verdad? O tiendas de campaña que también hoy día se hacen. Y bregaba con esas, muchas veces estaban hechas de... La cosa es que
uno piensa, bueno, eso quizás no suena tan importante, pero esa gente viajaba. Sí. Y cuando se tiraban a viajar, ellos no iban por avión, ¿verdad? No iban en carro, no había muchos hoteles, y muchas veces iban juntos en un grupo grande, así que la gente lo que hacía era que tenía estas casas de campaña, ¿verdad? Que las iban llevando, entonces cuando llegaban a un sitio, ¿verdad? Había un grupo grande y todos sacaban esas tiendas y ahí se quedaban mientras estaban ¿verdad? En su camino yendo cosas de negocio, lo que sea que estuvieran haciendo. ¿Verdad? Así que él estaba envuelto básicamente en un trabajo que era lo que nosotros hoy día llamaríamos un trabajo secular. ¿Ves? Entonces, así que él estaba dándole ejemplo de que tenemos que trabajar, pero entonces estaba también dándole ejemplo de que hay que enseñar, por ejemplo. Exacto. Son dos principios distintos. O sea, si Pablo, que era un apóstol inspirado, pensaba que era importante enseñar, por ejemplo, o sea, por medio de sus obras, lo que él estaba enseñando es que es importante, ¿verdad?, trabajar para sostenernos y que también tenemos que trabajar para ser un ejemplo de que hay que trabajar. Trabajar de por sí es parte de nuestro deber como cristianos, ¿verdad? Porque hace varias cosas. Y vamos a leer algunos versículos para ver cuáles son estas cosas. Dice Romanos 12, 20 al 21, dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien, con el bien el mal. Y en Efesios 4, 28, esto es bien interesante, dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Interesante, ¿verdad? Como dice, la naturaleza odia un vacío. Tú no puedes decirle a alguien: deja de hacer eso malo. Para que pueda dejar de hacer eso malo, tienes que, ¿verdad? Eso malo casi siempre es una perversión de algo bueno. Así que tienes que sustituir eso malo con lo bueno que está pervirtiendo, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien oye música mala, pues busca música buena, ¿verdad? Casi todas esas cosas caen más o menos en ese tipo de categoría. Entonces, lo que tenemos que ver es que nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos en una lucha contra el mal. Ahí tenemos distintas herramientas, ¿verdad? Una es obviamente la palabra, ¿verdad? Estamos predicando. Pero es interesante que Jesucristo, ¿verdad? Y esto tampoco está aquí, pero Jesucristo, ¿verdad?, dijo que nosotros éramos luz y éramos sal, ¿verdad? Y la sal no dice exactamente lo que es, pero la luz dice que tiene que ver con las obras que nosotros hacemos. La sal, entonces yo diría que probablemente tiene que ver con nuestras palabras. Así que nosotros tenemos que hacer ambas cosas para poder tener una influencia en este mundo, ¿verdad? Nuestra herramienta contra el mal es hacer el bien, ¿verdad? Parte de esto es dándole de comer y beber a los necesitados, aun si son nuestro enemigo. ¿Okay? Ahora, déjame seguir aquí, entonces voy a hacer una pregunta. Dice: por lo tanto, no es cierto que lo único que Dios demanda de nosotros es que presentemos el plan de salvación. Sin embargo, ok, entonces aquí tenemos una pregunta, ¿verdad? Si tenemos que, se supone que nosotros le demos de comer y beber a los necesitados, entonces tenemos una pregunta ahora: ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo yo suplo las necesidades de las personas? ¿Cómo yo le doy de comer y beber a los que están necesitados? ¿Qué forma yo puedo darle a alguien de comer y beber que es un necesitado? ¿Qué es lo primero que viene a la mente? Vamos a ver. Conocerlo, conocer sus necesidades y pues buscar de qué manera se puede satisfacer esa necesidad. Okay. ¿Y cómo podemos satisfacer esa necesidad? No solo que tienen hambre. Recolectando lo que se necesita,
aportando uno y Right. ayudando Así que- a recolectar Alguien que tiene hambre, alimentos, hay dos maneras. Podemos regalarle, emplearlo entonces y ayudarle podemos regalarle comida, ¿verdad? eso lo O darle resuelve. trabajo para que no lo es- compre. exacto. Ah. Darle trabajo para que entonces sea constante, porque la primera es temporera Darle solamente. trabajo porque aprenda a ganarse la comida. ¿Ok? La otra, y esto cae sobre eso, ¿verdad? Porque es venderle comida. Había veces me daba unas ganas de comer pollo, por ejemplo. A mí me encanta el pollo frito. Y me da un deseo, ¿verdad? Muchas veces yo no como tanto pollo frito porque no es muy saludable, pero a veces tengo unas ganas de comer pollo frito. Pero yo no voy pidiendo que me den pollo frito, ¿verdad? Yo lo que quiero es que haya un sitio donde yo pueda comprar pollo frito, ¿verdad? Y eso me satisface a mí el hambre. Pues, si alguien tiene hambre y tiene dinero, tú le estás satisfaciendo el hambre dándole comida, o sea, vendiéndole comida. Sí, ¿verdad? Eso es una manera de hacerlo. Ambas son, ¿verdad? Si la persona no puede comprarla, pues entonces uno puede primero darle comida, ¿verdad? Pero entonces también uno puede venderle la comida. Y para qué hacer eso, pues entonces enseñarle a cómo ganarse la vida, ¿verdad? Que es lo que estaba diciendo, que no usted trabaje, ¿verdad? Y para que trabaje, pues uno tiene que, hay varias cosas que uno puede hacer. Uno puede enseñarle a trabajar o uno puede emplearlo. Tú puedes darle comida a alguien que tiene hambre diciendo que ven y trabájame y yo te doy comida. Es una manera, ¿verdad? Válida. Entonces algunos versículos dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces aquí lo que está diciendo es que si nosotros solamente, ¿verdad?, amamos de palabra, quiere decir que si lo único que nosotros hacemos es compartir el plan de salvación a esa persona y no tratar de solucionar los problemas que tiene la gente, y cuando uno soluciona los problemas que tiene la gente y el grupo de gente son varias personas, entonces ya cuando uno está hablando de grupos de gente, ¿cómo se llama eso? Está hablando de individuos, es una persona, pero si son varias personas, un grupo de gente, ¿ya cómo se llama eso? El colectivo, la sociedad. La sociedad, ¿ok? Así que yo pienso que quiere que solucionemos los problemas de la sociedad. Y el que no hace eso no tiene verdaderamente el amor de Dios morando en él. ¿Ok? Así que la labor, ¿verdad? Podemos llamarlo labor social, pero muchas veces la labor social tiene ciertas implicaciones, pero es nuestra labor en la sociedad o la labor secular, que incluye nuestros empleos, ¿verdad? Es la forma en la cual demostramos el amor de Dios. Cuando mostramos el amor de Dios, entonces la gente nos oye cuando le damos el plan de salvación. Interesante que uno tiene Juan 13, 34 al 35, que tiene varias aplicaciones, pero dice, un nuevo mandamiento os doy. No es un nuevo mandamiento tanto, sino que es una aplicación de un mandamiento viejo a una situación nueva. Dice que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ahora, eso tiene una aplicación bien específica en que si nosotros todos estamos llenos del Espíritu Santo y hemos sido nacidos de nuevo y tenemos, ¿verdad?, la ley de Dios dentro de nuestros corazones y estamos, ¿verdad?, ahora energizados para hacer buenas obras, eso se debería demostrar en que nosotros podemos amarnos los unos a los otros, ¿verdad?, y ayudarnos, porque todo esto que está aplicando tiene que aplicarse primero a los otros cristianos. Una de las razones que los judíos son tan exitosos es que ellos se ayudan los unos a los otros. Nosotros también deberíamos estar haciendo lo mismo. Yo, por ejemplo, ¿verdad?, y ha sido una de mis metas, he tratado de tener cristianos trabajando en la oficina.
Y gracias a Dios que a veces tenemos que coger gente que no son cristianas y muchas veces o se han ido o se han salvado. Porque es una buena manera, ¿verdad? De uno tiene una mayoría cristiana y va trayendo a los otros poquito a poco, entonces ven ese ambiente, ¿verdad? Y con otros cristianos, entonces es más fácil que sean salvos, porque otra vez, que uno está haciendo para ese empleado, uno está dando trabajo para que puedan comer. Pero aunque eso se aplica mayormente, ¿verdad?, de ayudar los unos a los otros, pero tiene un principio que es un poco más universal, porque dice que si nosotros nos amamos los unos a los otros, van a conocer que sois mis discípulos, porque el mundo está el mundo quiere saber primero que Dios de verdad existe, ¿verdad? Y si Dios existe, ¿qué evidencia hay empírica? Y la evidencia empírica es que los cristianos son distintos a la otra gente. Y no son distintos simplemente por lo que ellos dicen, pero porque eso cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿verdad? Pero son distintos en lo que ellos hacen y son distintos de una forma que toca a la gente en una manera que no pueden negar, ¿verdad? Uno puede argumentar contra palabras, pero si alguien tiene una necesidad y uno le suple esa necesidad, eso va a impactarlo en una forma bien interna que ¿verdad?, mucha gente no puede negar, ¿verdad? Que uno le suplió o resolvió un problema, ¿verdad? En la oficina yo a veces tengo gente que viene, me pongo a hablar con ellos, ¿verdad? Y trato de ayudarlos en situaciones de la vida. Y ¿verdad?, es una manera que uno puede impactar a las personas en una forma bien interna, que entonces lo abre a que uno pueda ayudarlos en presentarle el plan de salvación. Jesús mismo, ¿verdad?, vimos el ejemplo de Pablo, pero vamos a ver el ejemplo de Jesucristo. No solo predicó el evangelio, sino que sanó a los enfermos y dio de comer a los hambrientos. Ahora, una cosa también dice, no solo predicó el evangelio, pero una cosa que quieren hacer los seculares, quieren imitarnos, ¿verdad?, y quitar la esencia de lo que nosotros estamos haciendo. Y es que ellos dicen, bueno, lo único que debemos hacer es las obras y olvidarnos de la predicación, y eso no es así. Tenemos que hacer las dos cosas. Y a veces es más fácil solamente predicar o solamente ayudar. Lo que es difícil es combinar las dos cosas. Eso es lo que muchas veces es difícil, porque hay donde, como eso es más impactante, como que hay un poco más de resistencia en nuestra sociedad, porque como, ¿verdad?, ellos están en contra del sistema del mundo que está bajo, ¿verdad?, el diablo está en contra de nosotros, pues ellos nos atacan donde somos más efectivos. En Mateo 14 al 21 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Estaba sanando a la persona. Y quiero decir algo acerca de esta parte, porque muchas veces la gente piensa que lo que Jesucristo estaba haciendo era equivalente a lo que hacen muchas iglesias que hoy dice que sanan. ¿Ve? Pero lo que Jesús estaba haciendo es lo que yo llamo una epidemia de salud. ¿Ve? O sea, él estaba sanando cantidades completas de gente y estaba dejando áreas enteras sin enfermedad. ¿Ve? O sea, él estaba erradicando la enfermedad de una forma bien notable y bien efectiva, ¿verdad? Eso no es lo que están haciendo hoy en día las iglesias. ¿Ve? Pero hay la medida que nosotros podemos, por ejemplo, usamos la medicina, usamos las herramientas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque nosotros ahora podemos curar enfermedades a un nivel que antes, ¿verdad?, no podíamos. Pues entonces, sí estamos curando muchas enfermedades que antes no se podían curar, y además que estamos haciendo algo equivalente que voy a hablar en un momento, que es equivalente a sanar. Porque ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros sanamos? ¿Por qué es bueno sanar? ¿A qué recibe la persona? Vamos a esto, porque a veces uno piensa, es tan obvio. Bueno, sí, sanar es bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué sanar? ¿Cuáles son los beneficios de estar sano?
restableces a la persona en una condición óptima. La calidad de vida. Ujú. ¿Ok? Mejor calidad de vida. Ok, ¿y qué más? O sea, pueden hacer más cosas y tienen más tiempo para hacerlas, básicamente, ¿verdad? Alarga la vida. Pero, ¿verdad? Esto un poquito, entendemos lo que quiere decir, pero vamos a definir un poquito más exacto. Como dije, o sea, esto es, podemos hacer más cosas o cosas más productivas. Calidad de vida quiere decir, porque una persona que está en una silla de ruedas puede hacer cosas, ¿verdad? Puede mover la silla de ruedas, puede, ¿verdad? Pero eso no es calidad de vida, porque así que no es el poder hacer cosas, Es depender menos, ¿no? De otra persona, de calidad de vida, hacer cosas más por uno mismo. cosas más útiles o interesantes, ¿verdad? Y aquí es tener más tiempo para hacer cosas más útiles e interesantes. Si uno está enfermo, uno está desganado, no tiene, o sea, su cuerpo pues no se siente para quizás ayudar a otro, o hablar con una persona, hasta uno, Exacto. ¿ves? O sea, porque uno está haciendo cosas, ¿verdad? Una Sí, persona que está sí. enferma está haciendo cosas. No es el hecho de que una persona con salud pueda hacer más cosas. Exacto. No, es que puede hacer cosas que son más útiles o más interesantes, ¿verdad? Y pues tiene más tiempo para hacer esas cosas, ¿verdad? Porque quizás no se muere tan temprano. Pero ahorita vamos a ver qué otras maneras podemos hacer esto mismo, ¿verdad? Que entonces viene a ser si podemos hacer estas dos cosas de otra forma, es lo equivalente a sanar. Exacto. ¿Ves? Pero entonces vamos a dar para atrás. Tenemos una pregunta: ¿es legítimo cobrar por nuestro trabajo? ¿Ves? O sea, si nosotros cobramos por nuestro trabajo, ¿estamos nosotros haciendo nuestro deber cristiano? O como dice alguna gente, yo debería, ¿verdad? Especialmente, yo me recuerdo que había unos médicos que decían, no, nosotros debemos trabajar de gratis y dejar que la gente nos dé donaciones. Está fuerte, porque la cosa es que quizás el médico lo hace, pero los que trabajan para él, dudo que encuentre un equipo, ¿verdad? Que lo haga. Y la mayoría de la gente que hace eso, entonces cuando uno le paga a la gente lo hace, o sea, no se va a levantar temprano, va a cortar las vacaciones, o sea que no es lo mismo, ¿verdad? Así que tenemos esa pregunta: ¿es legítimo nosotros cobrar por nuestro trabajo? Entonces vamos a ver algunos versículos aquí, y entonces que parece que dicen que no, pero en sí podemos decir que dice que sí. Esto es lo que usan, quizás se podría usar para decir que no. Lucas 9, 2 al 6 dice: y lo envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada, y fíjense, eso, ¿verdad? Esas son las dos cosas que los mandó a hacer: a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos, que es esto, ¿verdad? Entonces les digo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y allí salid. Y a donde quiera que nos reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Ahora, ok, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué quiere decir, ¿verdad? Entrar en la casa, que estaba envuelto en eso. Pues hay otro pasaje, el próximo capítulo explica eso un poquito más. Así que vamos ahora a Lucas 10, 7 al 9. Dice: y posad en aquella misma casa.
posad aquí en la misma casa, bebiendo, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ellas hay, y decirlo, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Así que, fíjense que, o sea, ellos tenían que comer, ¿verdad? Y tenían que darle, ¿verdad? Estar en un sitio donde los mantuvieran, ¿verdad? Necesitaban túnicas, necesitaban, o sea, ropa, ¿verdad? Todas las cosas que uno necesita para vivir. Y entonces, ellos no tenían que estar en un sitio donde no los recibieran. ¿Ves? Si iban a una ciudad y allí nadie estaba dispuesto a dejarlos entrar a su casa y mantenerlos, ellos decían, ustedes no les interesa, nos vamos. ¿Ves? O sea, y eso es bien grande, porque eso quiere decir que esa gente no iba a ser salvo, si no estaban dispuestos a sostenerlo para ellos entonces recibir el evangelio y ser sanados y eso, ¿verdad? Tenía que haber alguien que por lo menos estuviera dispuesto a ayudarlo, ¿verdad? Tal vez que si fueran a enriquecer, ¿verdad? Porque lo que les dieran, pues supone que se quedaron, le estaban dando ya casa, le estaban dando comida, bebida, quizás les daban, ¿verdad?, alguna ropa, y tenían que estar satisfechos con eso, pero eso en cierto sentido es un sostén, ¿ves? En 1 Timoteo 5, 17 al 18 dice, los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y el doble honor es un honorario, o sea, que se le estaba pagando. Pero la escritura dice, no pondrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Así que, y ahí estaba citando, ¿verdad?, a Jesucristo, que yo creo que estaba citando el Antiguo Testamento, pero no estoy seguro. Pero está dando el ejemplo de aún los bueyes, se supone que mientras iban trillando podían beneficiarse de lo que estaban haciendo. Entonces los ancianos, había algunos que gobiernan, había otros que ¿verdad?, predicaban y enseñaban. Y si hacían las dos cosas, ¿verdad?, pues entonces había que pagarle el doble que los que simplemente hacían una, ¿verdad? O sea, si estaban los ancianos que estaban en la junta, pues solamente pues no era lo mismo que si estuvieran en la junta y también estaban predicando. Ahora, la pregunta entonces nos hacemos, ¿de dónde alguien estaba dándole de comer a los discípulos, ¿verdad?, y alguien está dando ese doble honor a los ancianos de la iglesia? ¿De dónde viene eso? O sea, ¿dónde es que está viniendo eso? Pues Las ofrendas del pueblo. Las ofrendas, pero entonces, ¿de dónde venían las ofrendas? Pero obviamente eso venía de su trabajo. Así que hay gente, ¿verdad?, que tienen que estar trabajando para sostener a aquellos que están haciendo esta otra obra, ¿verdad?, que no están trabajando. Pero aún, ¿verdad?, Pablo dijo en su ejemplo, ¿verdad?, que muchas veces aún esos los que están trabajando pues deben también ellos mismos trabajar para sostenerse a sí mismos. Pero aún si nosotros dijimos, bueno, no, ¿verdad?, las que están en posiciones, ¿verdad?, o autoridad o enseñanza, pues no deben trabajar en otras cosas, sino solamente en eso, pues ellos también tienen que ganarse la vida y la gente entonces lo tienen que sostener, y esos que lo sostienen tienen que también ganarse la vida. ¿Ves? Así que todo esto se basa en un sistema donde básicamente todo el mundo está cobrando por lo que están haciendo, ¿verdad? El trabajo merece que uno se beneficie de esas cosas. Porque la cosa es que nosotros muchas veces pensamos que nosotros trabajamos para dinero, porque muchas cosas que nosotros hacemos no es muy tangible. Por ejemplo, los médicos que sanan a las personas, no es muy tangible lo que uno hace. Pero si uno mira a un agricultor, por ejemplo, pues él hace unas cosas y produce algo físico, ¿verdad?, un objeto que entonces él tiene, pues eso es su pago. Ya ahí él se paga directamente de lo que está haciendo. ¿Ves? Entonces,
las personas, ¿verdad?, que no son un anciano hoy en día, que podemos llamar los miembros laicos, no es el mejor término, pero los otros que no están, o sea, que están todos de voluntarios, pues avanzan el reino de dos maneras a través de su productividad. Hay dos maneras. Vamos a ver si ustedes me pueden decir que ustedes piensan que son las dos maneras. Aportando económicamente para que esos que están pues, haciendo el trabajo de Okay. porque ellos puedan sostenerse. Así que sus ingresos sostienen el trabajo de los que están predicando, ¿verdad? Pero su productividad y la forma en la cual comparten esa productividad es un testimonio directo de su amor hacia las otras personas. O sea que cuando para ganarse su trabajo tienen que ser productivos, tienen que interactuar con otras personas, dar un buen servicio, y eso como tal pues entonces es un testimonio directo, ¿verdad?, por sus obras, porque están ganándose. Nosotros debemos ganarnos nuestra vida haciendo buenas obras, ¿verdad? Pero como igual que el que predica está haciendo una buena obra y merece que le paguen, también el que hace buenas obras en producir alimentos, en sanar a los enfermos, hacer estas otras cosas, pues también merece que ¿verdad? También que se les pague. ¿Okay? Ahora vamos a ir un poquito otra vez a esta cuestión de sanar, y entonces voy a hablar un poquito acerca de las tres leyes de la economía, porque si miramos esas tres leyes de la economía, ¿no?, vemos parte de lo que significa esto de que podemos amar a las otras personas a través de nuestra productividad. Así que estamos dando calidad de vida para que quiere decir que las personas puedan hacer cosas más útiles e interesantes y tengan más tiempo para hacer cosas más útiles e interesantes. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer ese tipo de cosas. Además de sanar, ¿verdad?, en cuanto a cosas físicas, pero hay otras cosas que podemos hacer que tienen las mismas consecuencias, los mismos resultados. Sí. ¿Qué cosas podemos hacer? Llevar la palabra, mucha gente. No, pero hablando, porque Jesucristo mandó a los discípulos a sanar y a predicar el Evangelio. Okay. Así que la parte de predicar el Evangelio es otra, pero estamos hablando de la parte de sanar, como tal. Okay. Porque no todos somos médicos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos hacer estas cosas, ¿verdad?, que es el resultado de sanar, en otras formas que no sean simplemente sanar? Educando, enseñando. Supliendo la necesidad. Okay. A veces podemos, ¿verdad?, enseñarle a las personas cómo enseñar es una manera, porque la gente tiene que saber cómo hacer esas cosas. Okay. ¿Qué otras maneras? Le voy a dar un ejemplo, o vamos a pensar de algo, ¿verdad? Porque la cosa es que hoy en día nosotros somos beneficiarios de muchas cosas que nos ayudan, que a veces no pensamos, ¿verdad?, de cómo vivía la gente antes y cómo vive mucha de la gente en el mundo hoy en día. Yo me recuerdo que mi abuela los lunes lavaba la ropa, los martes planchaba, los miércoles iba al supermercado y tenía otros días donde le limpiaba la casa con mapa y escoba y hacía otras cosas. Y la cosa era que para lavar ropa en ese tiempo, ¿verdad?, eso no era echarlo en la máquina de lavar y ponerla a secar, ¿verdad? Eso era, ¿verdad?, ponerla como lo que estábamos haciendo durante el huracán, ¿verdad? Muchas veces. Sí. O después del huracán. ¿Verdad? Planchar era tener, ¿verdad?, una plancha de metal, donde a veces lo poníamos encima del carbón, tenía que asegurarse que no cogiera el humo, ¿verdad?, porque después se lo pasaban y se tiznaba, ¿verdad? Eso no era nada de fácil, eso no era ropa que era que uno metía a la secadora y la sacaba, ¿verdad? Que era wrinkle free.
hoy en día, ¿verdad? Tenemos lavadoras, secadoras, ropa que no se arruga, hornos microondas, y no tenemos que ni ir a los sitios a pagar las cuentas, podemos hacerlo por computadora, ¿verdad? Eso en cuanto a las mujeres, ¿verdad? Y eso es parte de la... Mucha gente habla, que si la liberación femenina, ¿verdad? Y todo el avance que hemos tenido porque ¿verdad? Los feministas se pusieron a liberar a las mujeres. Eso no fue lo que creó todo ese avance. Lo que creó todo ese avance fue la tecnología que liberó la esclavitud que tenían las mujeres, ¿verdad? De todas esas cosas que tenían que pasarse haciendo con todas esas tecnologías, ¿verdad? Los varones, ¿qué es lo que hacía la mayoría de los varones en esos tiempos? Cultivar y vender los productos, básicamente. Casi todo el mundo, ¿verdad? Tenía que tener finca, y si no tenía finca, pues Hacer era algo. pobre, o eran los pocos que eran profesionales, ¿verdad? Que podían vivir Trabajaban de... en fincas de otros. Ajá. Exacto, o tenían finca y trabajaban en su finca, o si no tenían que trabajar en las fincas de otros, o había unos poquitos, ¿verdad? Que eran los Que tenían profesionales que algún oficio, sí, podían, artesanal que hacían o otras cosas. zapatero o algún Exacto. oficio artesanal. Un tipo de oficio. Y aún ahí casi siempre eran cosas. Yo tenía mi bisabuelo era zapatero en Isabela. Pero eran cosas físicas, ¿verdad? Que ellos estaban haciendo. Así que estaban todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, si uno quería ir en esos días a San Juan, ¿cómo era el viajecito a San Juan si uno iba de aquí, de Aguadilla? El tren. Tenían que ir o alquilar O un público. carro. En tren era... Si estabas en la costa, yo si me re- estabas en la costa en el tren, si estabas en el centro de la isla, Yo me recuerdo que el carro público tomaba Carro como público. 6 horas llegar hasta Sí. acá. Y paraban allá en Arecibo, en un sitio que era el Buen Terminal. Buen Café. café. Terminal. Ajá. Buen Café, que eso Yo- después se convirtió en un motel antes. Pues, ¿verdad? Yo me acuerdo de eso. Pero eso es hace reciente, o sea, cuando yo era teenager. Pero antes de eso, ¿verdad? Cuando mis padres eran teenagers eran los trenes. Y cuando mis abuelos eran teenagers, yo no conectaba los trenes. la cajeta. Eso era carreta, ¿verdad? Si uno iba de San Juan a Ponce, que eran las dos ciudades que contaban aquí en Puerto Rico, pues a mitad de camino, ¿verdad? Los caballos no llegaban hasta allá. Tenían que cambiarlo, estaba lo que llamaban la muda de Cagua, a mitad de camino. Y eso era varios días, llegar hasta allá. Y uno sentado en una carreta que uno puede hacer que valga la pena. No es mucho, ¿verdad? Eso es una pérdida de tiempo, básicamente de aquí hasta allá. Ahora mismo uno puede tomar esa misma cantidad de tiempo y llegar, ¿verdad? Salir de aquí desde Aguadilla y más o menos lo que antes tomaba llegar hasta San Juan, uno puede estar en Dubái o las Filipinas o, ¿verdad? Por allá en cualquier sitio de eso. 24 horas, quizás llega más rápido que lo que uno lo que tomaba antes de llegar a San Juan. Pues al hacer todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces también, yo me recuerdo que yo estaba en una iglesia donde había un señor que era un emergenciólogo, ¿verdad? Un médico que era emergenciólogo. Y entonces su esposa había tenido todos los hijos en la casa sin Asistencia, sin partera, sin nada. exacto, bueno, con él pues, era médico y él estaba allí, pero sin anestesia, sin, ¿verdad? Era ahí a todo, ¿verdad? Como era antes, ¿verdad? Porque ellos decían que la mujer, ¿verdad? Para ser mujer de verdad tenía que sentir todo eso, porque esa era parte de nuestra condición humana, que Dios lo había puesto así, ¿verdad? Porque era parte de la maldición. Y entonces entonces había varias familias que tenían muchos hijos en esa iglesia, en una iglesia en Luisiana. Y cuando, ¿verdad? Mi esposa tuvimos dos de nuestras hijas allí. Y yo me recuerdo que ellos nos dijeron, ¿verdad? Estaban hablando de cómo ellos lo habían hecho. Y yo dije, pero es que habían dos maldiciones. No fue a la mujer nada más que se le maldijo. ¿Cuál fue la maldición que se le dio a los varones? Que tiene Trabajarás que con el sudor lavar de la tu tierra. frente, te ganarás El pan con el el sudor de la pan. frente. Ganarse el pan con el sudor de su frente. Y yo le dije, Exacto. qué interesante si usted va por ahí cuando están cosechando, ¿verdad? Primero, que ya no es, por allá crecían algodón y muchas otras cosas. Nosotros no veíamos a la gente cogiendo algodón a mano. Esos hombres están sentados en unos combines, ¿verdad? Gigantescos, con aire acondicionado, oyendo radio, ¿verdad? Y no están sudando absolutamente nada, no están ni parados, están sentados, ¿verdad? Cómodos. Y el varón puede hacer eso y no tiene que sufrir, ¿verdad? La maldición que Dios le puso en ellos, porque nosotros estamos, ¿verdad? Por la influencia de Cristo,
estamos deshaciendo la maldición, y ustedes dicen que sus mujeres tienen que pasar por todo eso. No, la esposa mía, nosotros vamos a hacerlo con anestesia y planeado, la vamos a inducir, yo voy a coger las vacaciones ya, sabemos el día que es, tenemos todo planeado, y ya tenemos a los padres aquí, y determinamos cuál es el cumpleaños de ellos, ¿ves? Entonces, lo hicimos así todo bien, sin ningún problema, usando toda la tecnología y todas las cosas que Dios había ¿verdad? Provisto para nosotros. También otra cosa, por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen enfisema y hasta cáncer y no fumaban. Porque ¿qué pasaba en esos tiempos de antes? Fumaban. Aún si no fumaban, La gente fumaba en todos lados y uno Cocinaban era... con leña. cocinaban con leña. Y ese humo. viaje de San Juan ¿verdad? A Aguadilla en tren, la gente Era tenía tóxico. era tóxico, la gente tenía que cambiarse la ropa, ¿verdad? Porque ese era todo eso carbón, esa era peor que la leña, porque ese era carbón piedra que tiene azufre, partículas radioactivas, ¿verdad? Ustedes saben que las plantas de quemar carbón crean más radioactividad que usar energía. Porque eso tiene uranio y unas cosas que están ahí adentro, y cuando eso se quema salen en los ashes. En el carbón de piedra. Tambor de piedra. Y eso incluyendo esos que venden por ahí ahora para, como que la bolsa de carbón de piedra, eso así también es lo mismo. Pero yo no creo que venden, aquí venden bolsas de carbón de piedra. Yo creo que ese es carbón vegetal, No. para los barbecue. Pues vegetal, no. Yo creo que no. Porque vegetal viene, sí, los sacos de carbón que venden grandes, pero estas bolsitas pequeñas que venden por ahí todavía son de piedra, yo creo. Si es para cocinar, no creo que sean de piedra. Yo creo que ese es carbón vegetal. Si es las que son comerciales, que son como ese carbón, lo que pasa es que ese es carbón vegetal comprimido. Sí, prensados. Y es prensado. Ajá. Pero el carbón, ese otro carbón es Piedra fósil, es petróleo fosilizado, Sí, petrificado. es bien duro. Otra etapa Ajá. de eso lo usan todavía para producir electricidad y cosas así. la ecoeléctrica, la que quema la ecoeléctrica. Ese es carbón de piedra. Pues, ¿verdad? Ahora al cocinar con gas o cocinar con electricidad, pues la gente ya no le da cáncer, no le da enfisema, ¿verdad? Así que la gente que inventó todas esas, ¿verdad? Los microondas, los carros, los automóviles, los aviones, Tecnología. toda esa tecnología, ¿verdad? Los combines, los aire acondicionados, están haciendo lo mismo que sanar, ¿verdad? Así que uno puede decir, bueno, yo puedo, ¿verdad? Ese mandato de predicar el evangelio y sanar a los enfermos, lo hace un ingeniero también, ¿verdad? Porque el aire acondicionado, ¿verdad? Y ponerle screens a las casas, pues evita que vengan los mosquitos y todas esas cosas. Al evitar la enfermedad, ¿verdad? Es lo mismo que sanar. El evitar, yo le digo a veces a mis pacientes, ¿verdad? Que la glaucoma hace que la gente se quede ciego, ¿verdad? Y hace 100 años, pues la gente quedaba ciega de la glaucoma. Pues yo le estoy diciendo, imagínate que tú viviste hace 100 años y quedaste ciego por glaucoma. Y ahora tuviste el chance de darle para atrás a ese tiempo, ¿verdad? Porque hay unas gotitas, ¿verdad? Que pueden evitar que te quedes ciego. Eso es lo mismo que si tú estuvieras ciego hace 100 años y alguien viene y te echó unas gotitas en los ojos y empezaste a ver. Eso es básicamente un milagro, es lo mismo que sanar a la gente, ¿verdad? Porque uno está evitando de que queden ciegos. Así que, ¿verdad? Y en eso podemos poner muchas cosas, ¿verdad? Todas las cosas de la tecnología y muchas de esas cosas que están envueltos, ¿verdad? En eso. Porque casi todo, en cierto sentido, pues se puede relacionar con esto, ¿verdad? Hay cosas más directas, que ¿verdad? Como sanar directamente a las enfermedades o evitar que se enfermen. Pero muchas de las otras cosas que valen la pena, básicamente caen en hacer cosas más interesantes y darle más tiempo a las personas para poder hacer las cosas interesantes. Vamos, por ejemplo, el internet. Antes, para hacer un research paper, no tenía que ir a la biblioteca, ¿verdad? Estar horas buscando cantidades de libros y eso, y a veces había que pedirlas en otras bibliotecas y eso. Ahora nos ahorramos mucho dinero, que diga mucho tiempo,
porque tenemos acceso a todas esas cosas. Fui hace poco a la Universidad Interamericana y ya no tienen una biblioteca, tienen centro de acceso a la información. O sea, un concepto un poquito distinto. Ahora, ¿cuáles son las 3 leyes de la economía? Literalmente, de las ciencias económicas. ¿Por qué la economía funciona? O sea, hay 3 leyes, 3 cosas que uno tiene que... Oferta, demanda. Eso no cuesta. Más o menos, pero es más fundamental por qué la oferta y demanda funciona. Entonces, para uno hablar de economía uno tiene que asumir 3 cosas. Válgame. Bueno, yo no sé, era recursos ilimitados, recursos limitados, necesidades ilimitadas, algo así era. El problema económico. Okay. Le voy a dar 3, piensen esto. Primero, más es mejor. ¿Qué es mejor, tener 0 carros o tener un carro? Bueno, tener un carro, ¿no? Más es mejor tener un carro. Ahora, así que verdad, eso es... Pero esto es como el primer principio. Entonces encima de eso se le monta otro principio que es lo que hace que todo funcione de una forma dinámica y no de una forma estática. Y es más es menos mejor. Y eso básicamente ese es el principio más importante de todo esto. ¿Qué quiere decir eso? Más y menos mejor. Los excesos son perjudiciales, son Y aún antes que uno llegue al exceso, porque el exceso es si uno sigue en esa dirección, pues entonces llega a eso, que más es peor. Pero, por ejemplo, si tú tienes 5 carros y alguien que te regala un 6º carro, la eficiencia. Tienes ahí, vas a tener 5 estacionados básicamente, o tú usas uno. Son recursos que nosotros y vamos a suponer que yo tengo 5 carros, y ahora alguien me da una pick-up, ¿verdad? Que antes yo no tenía. Quizás es un poquito mejor, pero no es lo mismo que si no tuviera un carro y alguien me da un carro. El beneficio que crea ir de 0 a 1 es mucho más que el beneficio que crea de ir de 5 a 6. Y llega un punto donde si uno sigue sumando, pues ir de 10 a 11 quizás es desbeneficio. ¿Ves? Porque hay un exceso. Está hablando del breaking even point. Exacto. Esto se basa en la idea de que aunque los deseos son ilimitados, pero nosotros tenemos una capacidad limitada de satisfacernos. ¿Okay? Así que hay un límite de lo que podemos, ¿verdad? De satisfacernos en una cosa, ¿verdad? Entonces el tercer principio es que la gente no es bruta. Entonces yo lo vi una vez y yo dije, wow, yo había estudiado economía y todo eso y nadie me había dicho esas 3 cosas. Lo oí en inglés, era more is better, more is less better, and people aren't stupid. Y esos son los 3 fundamentos de la economía. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que yo tengo, ¿verdad? Varios acres de terreno y lo siembro con maíz, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora? Y ahora yo recojo y tengo 1 tonelada de maíz. Usted no va a consumir 1 tonelada, usted necesita hacer algo con ese excedente que tiene. Exacto. Estamos en ese punto donde ya no solamente es que no puedo comer todo ese maíz, ahora qué yo voy a hacer con ese maíz. Ahora me cuesta mantener, almacenar el maíz. Ahora el tener tanto maíz es una carga, ¿ves? Un costo, ¿verdad? O una carga, o yo tengo un exceso. Ahora yo soy bien bueno creciendo maíz, yo tengo unos terrenos, ¿verdad? Que son negros como los de Illinois, que eso básicamente de mirarlos crece maíz, ¿verdad? Y pagué mucho dinero por ese terreno. Pero ahora tengo un exceso donde me cuesta. Y yo lo que quiero es, ¿verdad? Get rid of, o sea, ¿cómo se llama eso en Deshacerse. Deshacerme de todo ese maíz, ¿verdad? Porque tengo ese exceso. Pues ¿qué yo hago? Lo intercambia por otros productos que necesite usted. Hay gente en el mundo
que tiene un Trade Center. ¿cómo se llama? Que tiene una escasez de maíz. Así que yo tengo un exceso de maíz, pero hay gente en el mundo que tiene una escasez, donde hay una Y escasez literalmente se mueren de hambre. de maíz. Puede ser que se mueran de hambre porque esta persona tiene las mismas acres que yo tengo, pero él tiene vaca. ¿Y qué pasa si uno come vaca solamente? Bueno, Me ataca el corazón. Uno puede comer vaca totalmente, pero no es una dieta muy saludable y eventualmente se va a morir, ¿verdad? Porque no está comiendo maíz. Él necesita maíz, ¿ves? Así que, y él tener tantas vacas, le cuesta también, ¿verdad? Porque no se va a comer todas esas vacas. Así que él tiene escasez de maíz y exceso de vaca. ¿Ves? Pues ¿qué yo hago? Yo lo voy a ayudar porque yo voy a tomar de sus vacas. ¿Ves? Que ahora tiene menos costo por esas vacas. Así que le ayudo a eliminar su exceso, su excedente. Y a cambio le doy para suplir su escasez. De mi exceso, que a mí me beneficia porque ahora no tengo que tener unos graneros tan grandes para todo mi maíz. ¿Ves? Entonces yo tengo una escasez de proteína y como las vacas. Así que fíjense como yo le estoy, ¿verdad? Una persona puede tener mucho dinero, pero ese dinero no se lo puede comer, ¿verdad? Y a un gente con mucho dinero le da hambre. ¿Ves? Y yo puedo suplir esa necesidad de hambre en una forma donde él me da lo que él tiene exceso y yo le doy lo que yo tengo exceso. Y si eso se hace en una forma correcta y justa, ¿ves? Pues entonces estamos demostrando amor a las otras personas. fair trade. ¿Ves? Porque esto es un fair trade y se hace, yo quizás como yo soy tan bueno haciendo esto, yo se lo doy un costo un poquito menos, ¿verdad? Y quizás la calidad un poquito mejor. ¿Ves? Okay. Y lo hago de una forma donde puede confiar en mí y en ese intercambio con esa persona le estoy demostrando amor, ¿verdad? Porque estoy supliendo eso, especialmente cuando quizás nadie estaba creciendo maíz, ¿verdad? Yo se lo traigo. ¿Ves? Porque no es lo mismo si todo el mundo crece maíz en ese sitio, pues entonces hay un exceso grande, ¿verdad? Pero si todo el mundo crece maíz y yo empiezo a crecer tomate, pues estoy supliendo algo que la gente no tenía antes. Y muchas veces para suplir algo nuevo, cuesta. Uno tiene, ¿verdad? Se toma el riesgo de que eso funcione, de que la gente lo quiera, de que, ¿verdad? Y Va a tener costos fijos antes de recibir algún ingreso. Va a tener unos costos antes de recibir un exacto. Entonces todas esas cosas, pues entonces demuestra, ¿verdad? Como ahí siempre hay escasez, ¿verdad? Pues al uno suplir esa escasez, pues la gente aprecia eso. Por ejemplo, yo recuerdo que había un tiempo aquí cuando no había supermercado en Aguadilla, es increíble, ¿verdad? Había una compañía que quebró y en Aguadilla no había supermercado. Pues yo le doy muchas gracias a la gente que abrieron, ¿verdad? Econo, abrieron a Selecto, ¿verdad? Porque ahora no tenemos que ir hasta Isabela para ir a un pequeño supermercado, ¿verdad? Ahora podemos ir cerca de la casa. ¿Alguna pregunta sobre todo esto? Nuestro deber como cristiano, porque la cosa es que la razón que yo traigo esto, ¿verdad? Y creo que tenemos tiempo para hacerlo del matrimonio, es que nosotros yo creo que limitamos muchas veces, otra vez, nuestro deber cristiano a 5 cosas. Pero entonces dejamos fuera lo que nosotros pasamos casi todo el tiempo haciendo, ¿verdad? Como que es algo que está fuera del ámbito de nuestro servicio a Dios, ¿ves? Y también se quedan fuera cosas como, ¿verdad? Como la política, como la familia, un montón de cosas, que todo eso es parte de nuestro deber cristiano y todo eso la Biblia nos dice cómo hacerlo, ¿verdad? Hacerlo de una forma, y si lo hacemos bien, todas esas cosas son parte de nosotros, ¿verdad? Crecer el reino de Dios y traer a la gente a, ¿verdad? De presentar el Evangelio. Cumplir la palabra. Cumplir lo que Dios quiere. Recordándonos que esto es la mitad de lo que tenemos que hacer, la otra mitad es la palabra y presentar la palabra, ¿verdad? Que es una parte bien importante, pero si hacemos eso solamente sin hacer esto, vamos a limitar mucho la efectividad de la palabra. Y si solamente hacemos eso, no estamos cumpliendo con la parte de la meta, que es en sí presentar
la palabra. Es como lo que da la energía a la palabra, que es información. Yo les voy a contar algo. Ajá. Yo creo que en los días que estamos viviendo, ahora tanto modernismo y tanta cosa, yo he visto dificultad en que primeramente mucha gente, muchas iglesias, muchos venden el evangelio, se ve la iglesia enriqueciéndose de la persona que dirige. Entonces esto trae pues dificultad, porque la gente pues siempre dice pues los pastores son pillos, cuando uno le habla, ¿verdad? Y uno quiere ayudar, entonces hay gente lista también que quiere aprovecharse de las personas que quieren por la bondad de Dios, ¿sabes? Que lo que Dios ha puesto en el corazón de uno quiere ayudar, pero también quieren aprovecharse de esa misericordia, de esa bondad que uno muestra a la gente. Y sabes que uno tiene que ser, yo digo, tan... Y yo creo que parte del problema es que usted sabe que la iglesia nunca habla de pastores. Que la Biblia, el Nuevo Testamento nunca habla de pastores. La Biblia, hay solamente una persona que se menciona como el pastor de la iglesia. ¿Saben quién es? Jesucristo. Jesucristo. El pastor de la iglesia es Jesucristo. Los ancianos se supone que pastoreen, ¿verdad? Y habla de que enseñan y pastorean, pero en sí la posición no es pastor, la posición es anciano y obispo, que quiere decir supervisor. Obispo es exactamente la palabra supervisor, que es episcopos. Epi quiere decir super y scopos quiere decir visor. Quiere decir el que mira por encima. Así que la posición es de anciano y supervisor en la iglesia, y son la misma cosa. O sea que hay una junta de ancianos supervisores, y está entonces el resto de la iglesia. No hay tal cosa como un pastor de la iglesia, y si nosotros lo hiciéramos así, no creo que se estarían lucrando así de esa forma, porque la cosa es que entonces la responsabilidad está compartida y la gente puede hacer eso medio part-time y tener sus otros trabajos, como lo que estaba haciendo Pablo, y ya los que de verdad están bien ancianos y están básicamente haciendo eso full-time, pues serían varios, ¿verdad? Y no se estarían enriqueciendo de esa forma. No es una dictadura. A veces los endiosan. Exacto, porque es una dictadura, entonces básicamente todavía tenemos ese concepto católico de que son sacerdotes. El pastor es un sacerdote, lo único que se casa. Pero yo creo que eso Ahora ya fiebre de apóstol, de profeta. Exacto, y si eso no es suficiente ser pastor, pues ahora añadieron profeta y apóstol y un montón de cosas pero la cosa es que Pablo, ¿verdad?, era apóstol y él trabajaba. Exacto. Yo creo que es más dando testimonio que hablando a veces. Sí, Sí, porque a veces exacto, La uno, forma que vivimos, como hoy en nosotros día- nos mostramos al mundo, es también bien importante para uno poder Ser efectivo. ser efectivo, ¿no? Exacto, y la cosa es que es esa gente con quien uno tiene contacto diario, gente con quien uno trabaja, ¿verdad? Como empleados, los jefes, los customers, ¿verdad? Los subordinados, toda esa gente con quien uno está todo el tiempo, esa es la gente principal a quien uno puede, ¿verdad?, impactar, porque uno está viendo todo el día y esa gente está con uno todo el tiempo. Así que vamos a empezar lo del matrimonio. Déjame apagar esto y empezar para entonces dividirlo.